Bueno, ya lo contábamos y lo veíamos en las imágenes. Intenso movimiento se ha registrado esta mañana en el penal Cordillera, luego que el presidente Sebastián Piñera resolviera cerrar este recinto que alberga a militares condenados. Hace algunos minutos, el general en retiro Manuel Contreras salió de la cárcel para realizarse su diálisis en el hospital militar, mientras su abogado, junto al de otros detenidos, presentaron recursos de protección para evitar el traslado a Punta Peuco. De todo esto nos informa en vivo Jessica Camblora. Adelante, Jessica. Hola, Jessica. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, continúa siendo una incógnita el momento exacto en que finalmente se va a ejecutar esta comunicación que dio el presidente Sebastián Piñera ayer en horas de la tarde de cerrar el funcionamiento de aquí de la cárcel penal Cordillera. Lo cierto es que ha sido, lo decían ustedes, intenso el movimiento que se ha dado durante toda esta mañana aquí en la comuna de Peñalolén, y entre todo ese movimiento de carros de gendarmería que salían durante toda esta mañana, vimos también y lo transmitimos en el minuto exacto en que ocurría la salida desde aquí, desde el penal Cordillera, del exdirector de la DINA, Manuel Contreras, que fue justamente llevado hasta el hospital militar, como es habitual, por sus condiciones de salud, para poder realizarse un chequeo médico, específicamente una diálisis, que nos explicaba su abogado René López, es parte del tratamiento médico al que tiene acceso aquí en el penal Cordillera. Es trasladado directamente hasta el hospital militar porque le queda muy cerca y por supuesto también por haber participado del gobierno militar. Les decía que aún es una incógnita cuándo se va a concretar el traslado de los 10 imputados hacia Punta Peuco, y mientras esperábamos también la determinación de cuándo se va a ejecutar esta orden por parte del gobierno, nos recordábamos todos, y un tema que ha salido también desde ayer en horas de la tarde cuando se da a conocer esta noticia, es las condiciones en que vivían estas 10 personas que están todas, recordemos, imputadas por crímenes de lesa humanidad. Todos ellos han sido bastante criticados, básicamente por las condiciones en que se encontraban al interior de esta cárcel, que ha sido calificada de lujo. Y si bien todo el mundo político, desde todos los aspectos, hubo felicitaciones para el presidente Sebastián Piñera por tomar la decisión de cerrar este penal, por parte de la familia militar han existido duras críticas que hemos conocido también durante esta jornada. Los quiero invitar a revisar imágenes que fueron captadas el año 2004 con respecto a las dependencias que hay al interior de aquí del penal Cordillera. Son 5 cabañas que, lo decíamos, han sido calificadas de lujo, cuentan con todos los elementos necesarios para que los 10 imputados por crímenes de lesa humanidad puedan cumplir sus largos años de condena de buena manera al interior. Son 5 cabañas, una de ellas es utilizada solamente por el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, lo veíamos en las imágenes, son cabañas habilitadas con muchas comunidades. Ellos tienen, por ejemplo, agua caliente, tuvieron internet, acceso ilimitado, una cuestión que según sus familiares ya está totalmente erradicada del penal, pero por ejemplo también existía la crítica por la existencia de multicanchas y quinchos para realizar asados, una condición de lujo que no se da en los otros penales del país. Sin embargo, a pesar de esas imágenes y de la crítica, sobre todo de los sectores opositores al gobierno militar, hablaban básicamente de que aquí se está jugando con la estabilidad emocional y también la física de las 10 personas, los 10 imputados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran aquí en el penal Cordillera y que van a ser trasladados, no sabemos si durante esta jornada o ya en los próximos días, hacia el penal Punta Peuco. Críticas directamente, les decía, de la familia militar en contra del presidente Sebastián Piñera, un presidente de centro derecha que finalmente tomó la decisión de cerrar este penal, esta cárcel, una cuestión que venía siendo solicitada hace mucho tiempo por las personas bastante cercanas al movimiento de derechos humanos y también de los ejecutados políticos. Por ejemplo, dentro del todo el movimiento que vimos durante esta mañana, apreciamos el arribo hasta acá, hasta la comuna de Peñalolén, de Gisela Salas. Ella es hija de Hugo Salas, general en retiro, exdirector de la CNI. Ella llegó con una maleta que le fue solicitada para que su padre pudiese organizar todas sus pertenencias y estar listo para cuando se concrete este traslado. Conversamos con ella, estaba bastante molesta con la decisión que fue comunicada y tomada por el presidente Sebastián Piñera. Hablan de un daño psicológico y también físico. Físico porque apelan básicamente al avanzado estado de edad de las 10 imputados que se encuentran aquí cumpliendo sus condenas en el penal de Cordillera, y apuntan directamente a que están en este lugar porque se encuentran a pasos del hospital militar, que es finalmente quien atiende todas las urgencias médicas que ellos padecen. Escuchemos.
¿Usted cree que todo esto es un montaje, señora, que están tratando de dar muestras de justicia, tal vez? No, Piñera es un desleal nomás. ¿Esto será un aprovechamiento político, cree usted? Sí. ¿Usted de qué no es familiar? No te voy a decir. ¿Qué intención tiene esta medida que se tomó? ¿Qué intención tiene esta medida que se tomó? Hacerse el político. Tener más votos de la izquierda. ¿Cuál es la situación adentro? Porque la izquierda es la que quiere esto, la izquierda es la que quiere este odio. ¿Cuál es la situación adentro? No, están todos tranquilos. ¿Están tranquilos? ¿Van a cumplir esa medida? Sí, ellos son soldados. Pero usted eso es lo que ustedes no se dan cuenta, ellos son soldados, ellos cumplieron con su deber. Y los soldados siempre tienen que estar firmes con esto. Si sucede algo, tienen que cumplir. Si sucede algo con el estado de salud de ellos, ¿a quién se responsabiliza? No, ya eso ya estar responsabilizando al señor Piñera es un error. Manuel, ¿qué le diría usted en este momento al presidente Piñera después de la decisión? Que un desleal, nada más. Ellos son soldados. Y las lealtades se pagan. Y él las va a pagar. ¿Por qué el presidente Piñera debería haber tenido lealtad con ellos? Porque se comprometió en una reunión. ¿Qué reunión? Hubieron reuniones con los militares, hubieron reuniones con nosotros, con los hijos, con los nietos, con las familias militares. ¿Antes de firmado? No hay compromiso. No, antes que asumiera, para que nosotros votáramos por él. Críticas durísimas entonces en contra del del presidente Sebastián Piñera por parte de toda la familia militar, que comenzó incluso ayer en la tarde a llegar hasta acá, hasta el penal Cordillera, una vez que se conoció la decisión por parte del gobierno de cerrar en definitiva este penal y trasladar a los 10 imputados por crímenes de lesa humanidad hasta el penal Punta Peuco. También han llegado durante esta jornada miembros de las agrupaciones de derechos humanos y también de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Aplauden la decisión del presidente Sebastián Piñera de dar término a esta cárcel que ellos consideran de lujo. Sin embargo, también advierten que mantener en funcionamiento el penal Punta Peuco y trasladar a estas 10 personas hacia ese recinto es seguir dándoles facilidades que no tienen los otros reos de los distintos penales del país. De hecho, pudimos conversar también con la vocera de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Hablamos de Alicia Lira, y ella hacía referencia a una situación que se vivió ayer en la tarde, cuando comienzan a llegar los familiares de los condenados aquí en el penal Cordillera. Fue un nieto y también otros familiares del ex director de la DINA, Manuel Contreras, que llegan hasta este lugar, ingresan hasta el recinto y pueden visitarlo, a pesar de que Manuel Contreras, recordemos, estaba con 5 días de suspensión de sus visitas. Según esta mujer, básicamente esto demuestra el poder que ellos siguen teniendo a pesar de este gesto que ha hecho el gobierno. Resaltando que es importante el cierre del penal Cordillera, es fundamental también el cierre del penal de Punta Peuco, porque si no se sigue manteniendo en el tiempo esta situación de impunidad para sujetos que ni siquiera tenemos la certeza de que cumplan condena efectiva en estas cárceles especiales. Nuestra condena, porque a raíz de la entrevista, del menosprecio, menoscabo hacia los funcionarios de gendarmería que tuvo Manuel Contreras, él está sancionado, o sea, está restringida su visita. Sin embargo, anoche ingresó al interior de este penal, si se le puede llamar así, su nieto con una maleta. Por lo tanto, eso es la impunidad que existe en este país, que ellos siguen mandando, a pesar que están declarados reos, que tienen una condena casi de 300 años, sin embargo sigue realizando su voluntad. Hay preocupación en la familia militar con respecto al estado de salud, la evaluación que van a tener en sus cuadros médicos estos 10 condenados que podrían ser trasladados, lo decíamos, después de esta decisión comunicada ayer por el presidente Sebastián Piñera hasta el penal Punta Peuco. ¿Por qué esta preocupación? Básicamente porque se trata de personas cuyas edades fluctúan entre los 68 y 86 años. Todos ellos tienen enfermedades propias de su edad, absolutamente declaradas y avanzadas, y lo que les favorecía, nos decían sus abogados, de estar aquí en la comuna de Peñalolén es que están a pasos del hospital militar donde todos ellos son tratados. Entonces nos comentaban, en caso de que se concrete este traslado desde el penal Punta Peuco hasta acá, hasta la comuna de Peñalolén, es mucho lapso de tiempo el que pasaría para que ellos pudiesen ser atendidos ante una eventual emergencia médica. Es por eso incluso que ya se han presentado varios recursos para dejar nulo todo este compromiso que ha hecho el gobierno y esta decisión de cerrar el penal Cordillera. Escuchemos las palabras de los abogados, de hecho uno de ellos representante de Manuel Contreras. La presentación del recurso es por
Por los problemas que tienen ellos, ¿me entienden?, en relación con la distancia, con las enfermedades, o sea, es por la humanidad que tenemos que tener con estas personas. Justamente va presentado en contra del presidente Sebastián Piñera Echenique. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera? Ha torturado psicológicamente a los presos que están en estos momentos cumpliendo su condena tranquilamente aquí en Cordillera. ¿De qué forma los torturan? ¿Cómo de qué forma? ¿Usted se dio cuenta que un día decía sí, un día decía no? Lo estamos estudiando, la gente acá como loro en el alambre, no hallaban qué hacer. ¿Y eso se puede homologar a las torturas físicas? ¿Ah? ¿Y eso se puede homologar a las torturas físicas? No, esto es tortura psíquica. Sí, la convención también la abarca la tortura psíquica. Ahora, usted pudo conversar. ¿Qué va a pasar entonces con el cese del funcionamiento de acá del penal Cordillera y el traslado de los 10 condenados por crímenes de lesa humanidad hasta Punta Peuco? Es una cuestión que aún se mantiene en incógnita. Si bien están presentados estos recursos en la Corte de Apelaciones, esa simple presentación del documento no deja sin efecto la decisión del presidente Sebastián Piñera. Así que nosotros nos vamos a mantener acá porque sin duda continúa el movimiento al interior del penal. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede durante el día. Gracias, Jessica. Bueno, en tanto la tranquilidad ha sido la tónica en la cárcel de Punta Peuco, donde serán trasladados los militares presos en el penal Cordillera. En la región del Maule, en tanto, el presidente Sebastián Piñera descartó que la medida de cierre sea un acto en contra de las Fuerzas Armadas. Desde Punta Peuco, en Tiltil, nos informa en vivo el periodista Fernando Carrasco. Fernando. Hola Cata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, tranquilidad se vive acá en el penal de Punta Peuco, pero también bastante expectación, porque se está esperando justamente que en cualquier momento puedan llegar estos 10 condenados del penal Cordillera justamente hasta acá, hasta el penal de Punta Peuco, ubicado cercano a la ciudad de Tiltil. Recordemos que son Manuel Contreras, Marcelo Morén Brito, Miguel Krafnov y Pedro Espinosa, entre otras personas, entre otros condenados, los que podrían llegar hasta acá, hasta el penal de Punta Peuco. Te decíamos que había bastante tranquilidad, pero también ha existido un par de movimientos justamente de Gendarmería, quien está a cargo justamente de la seguridad de este penal, que tiene algunas condiciones bastante específicas que se han ido conociendo en el último tiempo. Por ejemplo, cocinas equipadas con refrigerador, hervidores, microondas en cada uno de los módulos de las personas que están presas en este lugar, además de baños personales en cada habitación y también kinesiólogos, justamente por lo que nos decía Jessica Camblor, esta atención que tienen que tener la mayoría de las personas que están detenidas justamente acá en Punta Peuco. Claro, todo esto se conoció a través de un informe que hizo el fiscal de la Corte de Apelaciones, Daniel Calvo, que justamente visitó este lugar el pasado 2 de julio, y él se refería justamente a estas excelentes condiciones en las que vivían las personas que se encuentran recluidos acá en Punta Peuco. Muchas críticas han llegado por parte de la familia militar hasta el presidente de la República, Sebastián Piñera, por esta decisión de cerrar el penal Cordillera y traer justamente a estos 10 condenados hasta acá, hasta el penal de Punta Peuco. ¿Qué respondió el presidente Sebastián Piñera? Los invito a escuchar esta declaración que hizo en el sur del país. Las personas que están presas en el penal de Cordillera no están presos por ser miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Están presos por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos de otros chilenos. Y por tanto no confundamos las Fuerzas Armadas, que merecen todo mi respeto, con criminales que atentaron contra los derechos humanos, que tienen que cumplir las penas que el Poder Judicial y la justicia chilena han determinado. Claro, no se conoce el momento exacto en que puedan ser trasladadas estas personas desde el penal Cordillera hasta acá, hasta el penal Punta Peuco. Por eso nosotros vamos a permanecer acá, justamente en este penal, para llevarles a ustedes el momento en que justamente empiecen a ser trasladados estas personas acusadas de violaciones a los derechos humanos acá hasta el penal de Punta Peuco. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes.